Reds. Tenemos entonces en línea ya a Jorge. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Tú me escuchas? Perfectamente. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, gusto saludarte. Igualmente. Estamos listos y ya ansiosos de poder escuchar tu presentación, ¿cierto? Que tiene que ver con ayudas ergogénicas y rendimiento y que nos puedes orientar con respecto en qué podría estar, ¿cierto? Lo permitido y lo prohibido con respecto a estas ayudas que también son importantes o podrían ser importantes, ¿cierto? En el proceso de preparación y competencia de nuestros deportistas. Bien, pues gracias por la presentación, la introducción y agradecido de la invitación a este seminario. También, digamos, muy grato de escuchar al resto de los profesionales, porque he tenido la oportunidad de ver algunas de las conferencias de altísimo nivel. En relación a lo que es este tema, cuando el nombre es ayudas ergogénicas y rendimiento entre lo permitido y prohibido, bien como ha señalado, hay una línea que a veces es delgada entre lo que puede ser permitido y lo que no está permitido. Pero esa línea es delgada desde el punto de vista de quién se arriesga a cruzarla, pero finalmente lo que está prohibido está tremendamente declarado, o sea, eso y se actualiza año a año. Por ende, lo que sí puede existir es algún desconocimiento, algún error, alguna contaminación, y nos vamos a entrar un poco en ello a lo largo de la presentación. Primero, porque hay, digamos, suplementos de por medio, hay imágenes. Declaro no tener conflicto de interés en relación al contenido de esta presentación, así que para que ello quede claro. Primero, ¿qué es una ayuda ergogénica? Ergo viene de trabajo y gen, digamos, de producción de, o sea, es una sustancia, es un elemento, es una técnica, porque en el fondo hay muchas ayudas ergogénicas que lo que determinan es la capacidad de aumentar la producción de trabajo. Y por otra parte, también tenemos algo que puede ser ergolítico. Ergolítico sería, digamos, una situación, en este caso, una técnica de entrenamiento que es muy utilizada, pero evidentemente yo no logro correr más rápido si voy arrastrando algo. O sea, un carro de arrastre, evidentemente, es una condición que es ergolítica. Una ayuda ergogénica nutricional es todo producto que al ser ingerido pretende incrementar la capacidad de desarrollar trabajo físico. Si vemos ahora, los suplementos nutricionales pueden ser ayudas ergogénicas, sin duda, pero una ayuda ergogénica no siempre es un suplemento nutricional. Entonces, de alguna manera, tenemos que tener claro eso. Pueden haber ayudas ergogénicas que se ingieren, no una técnica, por ejemplo, o algo biomecánico, pero no son suplementos nutricionales, y ahí es donde puede estar el riesgo, ¿no es cierto?, de consumir, ya sea consciente o inconscientemente, algo que pueda ser prohibido. Dentro de los ejemplos tenemos claro que la creatina es un suplemento nutricional y es una ayuda ergogénica. Tiene suficiente evidencia que la miraremos más adelante. Pero por otra parte, la testosterona es una ayuda ergogénica porque me ayuda a generar más trabajo, más fuerza, más masa muscular, pero no es un suplemento nutricional y sin duda es una sustancia que está prohibida. Pero recuerden, también es importante que muchas de las sustancias que son prohibidas en el deporte son ampliamente utilizadas en la medicina para condiciones de salud. Entonces también hay que tener en consideración ello. La regla de oro a la cual se debe, digamos, atender, es que un suplemento debe ser efectivo, debe ser seguro y debe ser legal. O sea, evidentemente, si no es efectivo, dices, ¿para qué lo consumo? Por otra parte, puede ser efectivo, pero no estoy seguro de su seguridad. O el suplemento puede ser, ¿cierto?, efectivo, seguro, pero a lo mejor no está dentro de lo legal. Lo más probable es que si no es seguro no sea legal. Entonces hay que tener en consideración esos elementos.
Lo primero es quién determina la efectividad de un suplemento. Porque si vemos en el caso de un fármaco, vamos a ver que, ¿no es cierto?, hay años de investigación antes que un fármaco sea aprobado en su legalidad. Y evidentemente el fármaco tiene, digamos, una investigación y una certificación de efectividad, si no, digamos, no saldría aprobado. Independiente es que algunos fármacos que han sido efectivos, seguros y legales en su inicio, después con el tiempo muestran, ¿cierto?, episodios en los cuales la seguridad deja de ser, digamos, considerada como un elemento que sea seguro este fármaco y evidentemente vienen siendo retirados del mercado. Eso también es algo que es parte de un ciclo de la industria farmacéutica en que algunos fármacos van siendo retirados del mercado porque a lo largo del tiempo muestran, digamos, elementos de no ser seguros. Pero en el caso de un suplemento, ¿quién demuestra la efectividad de un suplemento? Y eso es importante, porque habitualmente nosotros consideramos que utilizo el suplemento porque alguien me lo recomendó, y eso no es algo que se me ocurra a mí, sino que es lo que la investigación y la evidencia señala. En general, el deportista, ¿a quién recurre cuando se hacen las encuestas, ¿cierto? Muchos recurren a el amigo, o sea, consumen suplementos porque alguien se los recomendó, porque el entrenador muchas veces lo recomendó. También está, digamos, el entrenador como un recomendador de ello, pero aparece en muy poca porcentaje el profesional, ya sea el nutricionista, el médico del deporte, el fisiólogo, de alguna forma. Y menos, digamos, la evidencia científica, es decir, un deportista rara vez va a ir a buscar en la evidencia científica, se va a meter a PubMed, se va a meter, ¿no es cierto?, para buscar la última evidencia científica. Entonces, ahí es donde la importancia tiene que ver en el transmitir el conocimiento, pero asociado a esta evidencia científica. Entonces, ¿quién determina la efectividad de un suplemento? Bueno, los ensayos clínicos. O sea, de alguna forma, el suplemento, a la diferencia de un fármaco que pasó por investigación de efectividad antes de transformarse en legal, los suplementos aparecen, digamos, en algún minuto porque alguien dice esto puede servir para esto, ¿no es cierto? Hay alguna evidencia o hay algún fundamento bioquímico que pudiese, digamos, determinar que esta sustancia pudiese ser benéfica. Y ahí empiezan a aparecer los ensayos clínicos, es decir, se hace una investigación, ¿cierto? Los científicos dan el suplemento, utilizan modelos de placebo, algunos no utilizan placebo, entonces esos ensayos pueden ser un poco más cuestionados. Algunos, además del placebo, utilizan modelos cruzados, es decir, el grupo que primero recibió el suplemento después de un periodo de lavado, de cese del consumo, ahora consume el placebo y el otro el suplemento, y viceversa. Entonces, aparecen estos ensayos y muchas veces me puedo quedar con la idea de, porque un ensayo clínico, una investigación generó un efecto positivo, el suplemento evidentemente es efectivo. Pero ahí es donde hoy día tenemos que muchos ensayos clínicos que se analizan dan lugar a lo que es una revisión sistemática y luego a un metaanálisis. Es decir, un metaanálisis es un análisis estadístico de todos los estudios que han sido previamente publicados. Para hacer un metaanálisis hay que pasar por estos estudios que tengan, digamos, calidad metodológica. Por lo tanto, los estudios también son analizados desde el punto de vista metodológico, y si no cumplen metodológicamente lo esperado, digamos, todo esto está absolutamente normado, no entran dentro de ese análisis. Por lo tanto, podrían quedar fuera estudios que han demostrado efectividad, pero metodológicamente no han sido bien diseñados. Entonces, si nosotros preguntamos dónde está la mejor evidencia disponible para ver si algo funciona o no funciona en este caso, es a través de buscar metaanálisis particulares. Y por ejemplo, aquí en el caso de un suplemento como es la creatina, lo que se ve aquí, y específicamente, porque esto es una revisión además mucho más específica, habla del rendimiento en jugadores de fútbol. Entonces, evidentemente, uno ya dice, tendré que ir a buscar todas las investigaciones que hayan analizado
suplementación con creatina en jugadores de fútbol. Y ahí los autores han hecho una revisión sistemática, es decir, presentan la evidencia de todos estos artículos y luego han sido capaces de aplicar estadísticas sobre todos estos artículos y metaanalizarlos. Y normalmente la información se presenta de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí se ve si hay efecto o no en la suplementación con creatina en el rendimiento aeróbico. Y lo que se observa en este tipo de gráfico, que visualmente es muy atractivo y es muy simple de ver, o sea, aparece que si este diamante, o sea, este rombo, estuviese más cargado hacia favor del placebo, querría decir que en realidad el suplemento no tiene efectividad, porque los que recibieron placebo tuvieron mejor rendimiento. Si estuviese hacia favor de creatina, evidentemente diríamos sí, tiene efecto. Y si te das cuenta, los estudios individuales, algunos muestran hacia favor de creatina y otros hacia favor de placebo. Entonces esa es la gracia del metaanálisis, porque si yo me quedo solamente con un estudio, podría decir, mira, la creatina es muy buena para el rendimiento aeróbico. Pero si leí el otro estudio que está más acá abajo, diría, no, la creatina no sirve para el rendimiento aeróbico en fútbol. Entonces, aquí el análisis perfectamente nos permite sacar una conclusión de que si quiero mejorar la performance aeróbica con suplemento de creatina en fútbol, probablemente no hay efecto avalado por la literatura. Sin embargo, en esta misma revisión, se ve ahora los efectos en el rendimiento anaeróbico. Y en el rendimiento anaeróbico en función de diferentes pruebas que están aquí representadas. Y si vemos, todos, los rombos van a favor de la creatina. Entonces yo podría, en algunos que tienen mucho más efecto que en otros, dependiendo del test, ¿no es cierto? Pero yo podría entonces, y aquí está el total, decir que en cuanto al rendimiento anaeróbico, la suplementación con creatina en deportistas de fútbol sí tiene efecto benéfico. Entonces esa es la forma en la cual la efectividad de un suplemento permite tomar decisiones, ¿cierto?, para hacer las recomendaciones o no. Entonces aquí es evidente, cuando nosotros mencionamos que la recomendación más habitual de suplemento por consumo de los atletas viene de los amigos, ¿no?, o de los entrenadores, ¿no es cierto?, tendríamos que tener la certeza que los amigos y los entrenadores están leyendo literatura científica de esta naturaleza. No quiero decir que los entrenadores no lo hagan, pero normalmente uno va leyendo en función de su especialidad. Entonces sería tal vez más pertinente, evidentemente, que estén leyendo artículos vinculados al entrenamiento. Como así, si yo le voy a preguntar a un nutricionista deportivo, ¿no es cierto?, es evidente que él va a tener la última información disponible porque es parte de su desarrollo profesional el estar leyendo este tipo de información que aparece en revistas especializadas del área. Por lo tanto, si vemos creatina, podríamos decir que en este caso es efectivo para esta condición. Si vemos ahora otro suplemento como el beta-hidroximetilbutirato, y aquí este es un metaanálisis de un grupo de compatriotas publicado en esta revista, vamos a ver lo siguiente. Ellos específicamente, si ven, lo que quisieron analizar es si el beta-hidroximetilbutirato, el HMB, tenía efecto en fuerza y composición corporal, y aquí otra cosa es importante, que dice en atletas entrenados, o competitivos, porque muchas veces vemos que los estudios muestran efectividad y cuando vamos a ver la población eran individuos medianamente activos, individuos sedentarios. Entonces también es importante y por eso la importancia de hacer la lectura en función del grupo. Y aquí podemos ver que en este caso, en particular, para fuerza, press de banca, diferencias, y si te das cuenta, con un tamaño del efecto promedio inexistente, es decir, bajo esa perspectiva, en este metaanálisis, el HMB en deportistas no estaría involucrado en el aumento de la fuerza. Por lo tanto, si lo miramos a ese punto, yo diría, ese suplemento, ante la evidencia científica en este grupo, para esta variable, no está avalado.
Entonces, la efectividad de los suplementos está determinada fundamentalmente por la investigación que se hace posterior, porque recuerda, no salen con investigación previa, salvo algunas excepciones de algunos productos. ¿Por qué determina la seguridad de un suplemento? La seguridad de un suplemento, en este caso, también la va determinando la evidencia. ¿La evidencia en función de qué? De, ¿no es cierto?, qué casos adversos van en el tiempo propiciándose. Por lo tanto, la búsqueda de la evidencia va teniendo esta respuesta. Y es así, por ejemplo, que vemos nuevamente en información científica vinculada a la nutrición deportiva, donde hay una declaración, en este caso, de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva acerca de la seguridad y eficacia de la suplementación, en este caso, nuevamente creatina, en el ejercicio, el deporte y la medicina. Por lo tanto, si yo quiero ir a ver la seguridad, también tengo que recurrir a la ciencia, ¿no? No porque exista un efecto adverso aislado necesariamente es debido al producto. Muchas veces los deportistas están consumiendo una gran cantidad de suplementos y no necesariamente pudiese algún efecto adverso deberse a uno de ellos, pudiese ser cualquier condición. Por eso es importante tener estos elementos. Y por último, la legalidad de un suplemento en general no está avalado en función de su efectividad, sino que más bien de su seguridad. La FDA hace muchos años, en el fondo, aprueba un acta de suplementos que implica que ellos no tienen que pasar por una revisión de efectividad. Sin embargo, eso evidentemente en el tiempo ha ido un poco modificándose ante la gran explosión de venta de suplementos, digamos, en forma internacional, con esto de la globalización y vía web. Entonces, por ejemplo, la FDA prohíbe todos los complementos alimenticios que contengan efedrina. Antiguamente existía, digamos, muchos suplementos que contenían efedrina. Entonces, es la FDA la que finalmente determina que esto sea legal en ello. Ahora, ojo, esto es diferente cuando nosotros hablamos específicamente del ámbito deportivo, entre una sustancia que es prohibida y no prohibida. No es lo mismo que sea legal o no legal. Porque, por ejemplo, la hormona de crecimiento es legal, se vende, se utiliza para tratar una serie de trastornos, digamos, médicos. Pero eso es una sustancia que es prohibida en el deporte. Entonces, lo legal no es sinónimo de permitido. Tenemos que ahí considerar esos dos elementos. Nuestro país tiene además sus propios, evidentemente a través del Instituto de Salud Pública, sus propias normativas. Y el año 2017 ordena el retiro de 28 productos que se vendían como suplemento alimenticio y eran medicamentos. Esas cápsulas poseen sustancias atribuidas a fármacos que no están permitidas en el alimento. Se vendían sin haber demostrado sus efectos terapéuticos y o curativos, como por ejemplo bajar de peso. Porque en general los suplementos, ¿no es cierto?, no necesitan revisión de efectividad, pero muchos suplementos en teoría hacen una mezcla de productos dentro de los cuales algunos caen dentro de la denominación de fármaco. Por ejemplo, los productos aludidos aquí estaban Expel, Super HD, Chilfacto, Roxilian, Arcina Gamboya, Hidroxicud, ¿no es cierto?, Hardcore Elite, Triacana, Clenbuterol, algunos de los cuales, carnitina líquida, algunos de los cuales, nuevamente, están prohibidos en el deporte y otros pueden no estar prohibidos en el deporte. En el caso específico de la efedrina es efectiva, sí, es un estimulante altamente efectivo, pero no es seguro y tampoco es legal. Y además está prohibido. Tendríamos que adicionar en el deporte que está prohibido. Una pastilla demasiado peligrosa, el fallecimiento de un beisbolista que tomaba efedrina para adelgazar, unido a los anteriores futbolistas, dispara la alarma de Estados Unidos, que esto fue hace muchísimos años atrás, y nuevamente, como lo mencionábamos anteriormente, la FDA prohíbe todos los complementos alimenticios que contengan efedrina. En el caso de la creatina, vimos que había efectividad, hay seguridad, no hay, digamos, ninguna revisión que muestre que no es segura, y también es legal, y también está permitida. Por lo tanto, es evidente que es uno de los suplementos que pudiesen ser recomendados al mundo del deporte, si es que lo que necesitas está dentro de la efectividad que ha sido demostrada.
Recuerda que en el caso de la performance aeróbica y específicamente en futbolistas no había efecto. Entonces aquí es donde uno piensa en lo que es el camino hacia el dopaje. Evidentemente los requerimientos alimenticios de los deportistas son elevados, o sea, basta con ver el gasto energético que tienen durante el entrenamiento, y hay algunos que tienen un gasto que es mucho mayor, la necesidad de tanto de macro como de micronutrientes, ¿cierto? La suplementación. Aquí siempre las posturas pueden estar un poco encontradas. Hay algunos que consideran que con una buena alimentación probablemente la suplementación debiese ser menor, otros indican que siempre hay que suplementar, y eso ya de alguna manera es una discusión que aquí no tiene sentido llevar adelante. Pero después de la suplementación, evidentemente puede venir el riesgo del dopaje. O sea, pudiesen haber algunas excepciones, pero es muy difícil que alguien que naturalmente se alimenta pase directamente a consumir una sustancia que sea prohibida, ¿no? Probablemente viene aquí. Entonces, aquí hay una suerte de riesgo que pudiese generarse. Ahora, dentro de lo que son los tipos de dopaje, hay un dopaje que es intencionado, que es una decisión consciente y acordada, como ha ocurrido con algunos deportistas. Pensaba en medallas olímpicas, mundiales, por eso decidí doparme, o sea, fue intencionado. A veces no es de los deportistas, los profesionales que se involucran también. Esto es reciente, ahora, digamos de septiembre de este año, un médico alemán confiesa haber dopado más de un centenar de ciclistas y atletas. Mark Schmidt fue detenido en el 2019 en una redada en los mundiales de esquí de Austria. Miren lo que dice. Defendiendo que en ningún caso puso en peligro las vidas de quienes estaba dopando. O sea, es una defensa, digamos, que no resiste análisis. El dopaje no intencionado es un dopaje, en este caso, que es inadvertido. Hay el deportista consume un medicamento sin ser consciente que contiene sustancias prohibidas en su composición. Ejemplo, el promisorio jugador, esto está sacado de la prensa, titular de la selección sub-20, sufre de asma y para ello consume salbutamol, previamente visado. Aquí se dice visado por la NFP, pero en el fondo no es la NFP quien tenga que visarlo. Sin embargo, y de acuerdo a la versión de la tercera, el cuerpo médico siderúrgico le cambió el medicamento por bilanterol, sin autorización, hecho que fue castigado. Porque salbutamol tiene algunas restricciones, pero bajo ciertas condiciones está permitido. Bilanterol no está permitido, o sea, es una sustancia que está prohibida en el deporte. Entonces aquí es un dopaje que no está advertido por el deportista y nuevamente se genera a través de un desconocimiento del cuerpo que está en torno a él. Entonces, en general, cuando el deportista es de alto rendimiento y hay un grupo de profesionales de las diferentes áreas de la ciencia del deporte alrededor, esto está mucho más lejos de que ocurra. Pero cuando el deportista no tiene este elemento de apoyo o el deportista, en el fondo, recurre por alguna afección y no lo manifiesta que es deportista o el médico no está claro si la sustancia pudiese ser, digamos, doping positivo o no, porque es legal, o sea, el médico no le va a recomendar algo que no sea legal. Pero recuerda que legal no tiene necesariamente el hecho de lo legal, no es que no sea prohibido. Lo legal puede ser prohibido en el deporte y ahí está el hecho de generar instancias importantes de divulgación y capacitación para ello. El dopaje no intencionado también cuando no realiza los trámites necesarios para la concesión de una autorización de uso terapéutico, porque perfectamente puede, ¿no es cierto?, tener una afección y se le receta o utiliza algún medicamento, nuevamente que es legal, pero no avisa para solicitar lo que se llama una autorización de uso terapéutico. ¿Qué es una autorización de uso terapéutico? Esta asegura que estás autorizado para obtener el tratamiento por una razón médica válida, aun si ese tratamiento requiere una sustancia o método prohibido. El proceso de AUT evita el riesgo de sanciones debido a un control que sea positivo. Cualquier atleta puede estar sujeto a control de dopaje, debe requerir una AUT antes de tomar una medicación que contenga una sustancia prohibida. Toda la información de esta solicitud se mantiene de forma estrictamente confidencial. Una solicitud debe realizarse al menos 30 días antes de competir un evento, eso es muy importante,
En casos excepcionales o emergencias, se pueda aprobar una UT retroactivamente, en casos excepcionales o emergencias. Pero esto es algo que hay que tener en consideración. O sea, si el deportista está siendo tratado por una afección y esta afección en el tratamiento farmacológico, la sustancia está prohibida en el deporte, si no realiza la autorización de uso terapéutico, la solicitud, porque la solicitud puede ser como se dice, autorizada o puede ser rechazada también. Pero si no realiza esto y no tiene el pase de la UT, se enfrenta, ¿cierto?, a que se le encuentre esta sustancia prohibida y ser castigado. Y va a alegar, normalmente, que era para tratar una afección de salud, sí, eso se entiende, pero esa sustancia, como no fue informada, como no fue solicitada la autorización, esto es independiente que el deportista, el día que lo controlaron, vaya a decir, no, es que yo tomo esto, si no tiene autorización de uso terapéutico, va a ser sancionado. Entonces hay que tenerlo muy en consideración en el caso de aquellos deportistas que están en condiciones de ser controlados en el proceso de dopaje. Hay un dopaje no intencionado que es accidental, el deportista consume una sustancia prohibida de forma casual. Son los casos de dopaje por consumo de suplementos alimenticios adulterados o contaminados que contienen sustancias prohibidas en el deporte sin declarar en su composición. Que esto también existe. Por ejemplo, el púgil mexicano Saúl Canelo ha dado positivo en clenbuterol. Canelo, quien se sometió al programa de pruebas voluntarias que él mismo exigió antes de la pelea revancha del próximo en Las Vegas, dio positivo en niveles bajos de clenbuterol, probablemente debido a contaminación de la carne que ha afectado a docenas de atletas en México en los últimos años. Han existido estos casos de atletas en México, hay un grupo de atletas alemanes que también dio casi en el 80% positivo a clenbuterol después de haber retornado hace unos años de China. Es decir, la contaminación puede existir como tal y hay que entrar a demostrarla. Por eso, de alguna forma, un deportista que viaja por el mundo tiene que tener muy claro qué es lo que está consumiendo y no puede perder su red de apoyo profesional desde atrás en función de lo que debe consumir. El dopaje por desconocimiento, en este caso, también se da aquí como ejemplo. Esta es la lista de sustancias prohibidas del año 2017. La lista de sustancias prohibidas, y eso es muy importante, se actualiza año a año. El 1 de enero de cada año entra en vigencia la lista de sustancias prohibidas. Pero en septiembre del año anterior, el listado se publica, con tal de que si algún deportista está consumiendo alguna sustancia que es permitida, pero que por alguna razón, ¿no es cierto?, la Agencia Mundial Antidopaje considera ponerla en la lista de sustancias prohibidas al año siguiente, tiene de septiembre en adelante para dejar de consumirla. Entonces es muy importante que no se encuentren, cuando la lista se entra en vigencia en enero de todos los años, que lo que están consumiendo está prohibido, porque tienen la obligación de revisarlo año a año. Así, aquí en esta del 2017, si ustedes ven en el apartado E de estimulantes específicos, el primero que aparece es 4-metilhexan-2-amina, 4-metilhexanamina. Pero observen lo que ocurre en la lista de prohibiciones de enero del 2018, un año después. En la misma apartado de estimulantes específicos, el primero que ahora aparece, no aparece la metilhexanamina, sino aparece dimetilbutilamina. Por lo tanto, es evidente que un deportista que estuviese consumiendo un suplemento que contenía dimetilbutilamina durante el 2017 y se le hacía un control, no iba a arrojar un doping positivo, porque la sustancia no estaba prohibida. Pero si continuó con ese mismo suplemento el año 2018 y le hacen un análisis, va a estar, digamos, en condiciones de dar un dopaje positivo. Y así fue como ocurrió el año 2018 con un futbolista, en este caso Paulo Garcés. Dice, el halcón dio positivo por dimetilbutilamina, sustancia prohibida el 2018, el 2017 no estaba prohibida. Y según el club no estaba en el rotulado, que también puede ser
algunos de los riesgos que se consumen, están. Pero siempre, finalmente, el acusado, el culpable, en este caso, es el deportista, a menos que se pueda demostrar lo contrario. Y así es como en el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Por lo tanto, hay que estar absolutamente al tanto de cómo la lista de sustancias, de métodos prohibidos va avanzando. ¿Hay suplementos con contaminación? Sí, ello ha existido, está absolutamente documentado y por eso hay que tener claridad en lo que se está consumiendo o los profesionales lo que recomiendan. Aquí el año 2014, y justamente a partir de eso es como la dimetilbutilamina empieza a entrar en la lista de sustancias prohibidas, pero habla que un estimulante sintético nunca testeado en humanos, que es esta 1,3-dimetilbutilamina, es identificado en múltiples suplementos dietarios. Entonces, esto es una comunicación, en este caso, que habla de que este suplemento, o sea, este elemento, podría incluso estar bajo el nombre de otros compuestos como AMP-citrato, 4-amino-2-metilfenato-citrato y otros, digamos, nombres que pudiesen estar. Por lo tanto, hoy día ya no es problema, porque recuerda, desde el año 2018 esta sustancia está prohibida. Lo que sí debo tener claridad de que el suplemento que estoy consumiendo no la contenga. Y eso es algo que de alguna manera, con la gran cantidad de empresas que fabrican suplementos, no se puede asegurar tan fácilmente. En este review del 2008 habla sobre los suplementos nutricionales que tienen contaminación cruzada, ¿no? Y en el fondo hay que están ahí con sustancias que son dopantes. Ahí se muestra, en este caso, de una serie de productos analizados en diferentes países del mundo, que la cantidad de productos contaminados y el porcentaje en función de los productos que son analizados. Y algunos tan altos con más del 20%, ¿no es cierto? Pero si hacemos el promedio de todos ellos a esta publicación, vamos a ver que alrededor del 15% de los suplementos tenían alguna contaminación. Y esto implica, porque muchas veces tienen trazas, es como cuando uno ve un alimento que declara que se procesa en líneas que también procesan alguna otra cosa, o porque sencillamente de manera intencional las empresas, para hacer que un suplemento sea efectivo, lo puede contaminar en forma intencionada. Ejemplo, aquí hay un cromatograma, en este caso, de un producto de creatina. O sea, se analizó creatina, en teoría, el tarro decía creatina. Y fíjense en lo que se encontró: 7 prohormonas e inclusive testosteronas que no habían sido declaradas. Por lo tanto, esto es claramente una contaminación, que es muy difícil que en este caso haya sido porque hay en líneas, digamos, que se fabrican medicamentos, se esté fabricando esto, sí, probablemente que haya algo que pudiese estar intencionado. Digamos, en el 2007, un estudio de 54 suplementos que fueron analizados por estimulantes, 6 fueron positivos, 11%. Y de los 52 suplementos analizados para esteroides, el 25% de ellos fue positivo. Por lo tanto, evidentemente, ten cuidado con los suplementos que pueden estar contaminados. Para poder ir viendo en el fondo las recomendaciones internacionales asociadas a lo que son estos suplementos, el Instituto Australiano del Deporte categoriza, y ha ido cambiando en el tiempo, porque tiene la categorización no la ha cambiado con letra A, B, C, D, sino que ha ido y ha sido bastante cauto en qué coloca y no coloca. Algunos suplementos avanzan, digamos, de categoría B a A, o pueden caer de A a B, etcétera. Pero en este caso, el grupo A son aquellos que tienen una evidencia soportada científicamente para el uso en el deporte. Hay alimentos deportivos, como pueden ser las barras, ¿no es cierto? Digamos, geles, las bebidas deportivas. Hay
suplementos médicos, como son los multivitamínicos, etcétera, esto no necesariamente implica ergogenia. Eso también es importante. O sea, hay evidencia que ellos tienen, digamos, y pueden ser utilizados en el deporte. Por ejemplo, un suplemento de hierro para, evidentemente, tratar una anemia asociada al deporte, ¿no? Y suplementos que están asociados al rendimiento. Entonces, aquí vendrían un poco ello, a pesar de que es un poco amplio, porque evidentemente en el caso, por ejemplo, de una bebida deportiva, un gel deportivo, probablemente la situación es distinta si lo consumo o no lo consumo, o si estoy consumiendo, digamos, durante una carrera muy prolongada. Por ejemplo, no estoy consumiendo carbohidratos, que sabemos que es un elemento que va a retrasar la fatiga. Pero aquí tenemos algunos específicos, como son estimulantes, como es la cafeína, ¿no es cierto? La misma creatina, el jugo de beterraga, bicarbonato, glicerol, betalanina. Entonces están dentro de los elementos que pudiesen ser también utilizados, que tienen evidencia que soporta ahí. Pero ellos tienen en el grupo B, y en el grupo B son todos aquellos que necesitan más investigación. Ahí están los polifenoles, ¿cierto? Otros elementos, colágeno, carnitina, HMB, que vimos que específicamente para una condición no aportaba, ¿no es cierto? Algunos packs de multivitamínicos, aminoácidos, antioxidantes. En general, aquí estamos hablando que ninguno de estos productos, ¿no es cierto? Ninguno de estos productos estaría, digamos, dentro de lo prohibido, sino que son productos que tienen una eficacia, porque es lo que se busca. Recuerda, efectivo, seguro y legal, son seguros, son legales, pero su eficacia necesita todavía seguir demostrándose. En la categoría C tenemos, digamos, aquellos que tienen poca evidencia de efecto beneficioso. Entonces, y antes estaban declarados. Si uno revisa, digamos, hace 3 años atrás, la página del Instituto Claro del Deporte estaban. Pero hoy día ellos son absolutamente cautos y dicen, si el producto no está en A, en B o en D, no debiera estar en este caso, o sea, probablemente está aquí, están en los productos C. Y lo último, los productos D, que son los productos prohibidos con alto riesgo de contaminación. Cuando dice prohibido, por ejemplo, sí, está la efedrina, está la sibutramina, la metilhexanamina, la butilamina, que vemos que son estimulantes que están prohibidos. Pero cuando hablamos de alto riesgo de contaminación, por ejemplo, está aquí el tribulus terrestre, o otros, digamos, estimulantes de testosterona, que en teoría son naturales, que el tribulus terrestre no es una sustancia que estuviese como si penalizada, pero este asterisco indica que pudiesen tener alto riesgo de contaminación. Entonces, es importante poder tener en consideración aquí. Por ejemplo, la creatina es efectivo, es seguro, es legal y no es doping. Los ganadores de peso son efectivos, son seguros, son legales, no tiene doping. Las proteínas son efectivos, seguros, legales, no tienen doping. O sea, por lo tanto, es lo que en general uno pudiese ver que la mayoría de los deportistas consumen y que tienen márgenes de seguridad y de legalidad importantes y no son prohibidos. Pero cuando entramos, por ejemplo, con tribulus terrestres, no sabemos si es efectivo, no tenemos claridad si es seguro también, porque faltan muchos estudios más para ello. Es legal, pero es una sustancia que pudiese ser doping positivo por presentar contaminación. O sea, en la lista de sustancias prohibidas no aparece el tribulus terrestre como tal. El DEA, en este caso, como una pro-hormonal, tampoco tenemos claridad si es seguro, si es efectivo, si es seguro o no. Es legal, o sea, desde el punto de vista, y se está utilizando hoy día de manera importante, hace un par de años, en población femenina, para tratar, digamos, algunos cuadros, pero es doping positivo. Entonces no puedo consumir DEA. La sibutramina es efectiva, sí, efectiva, ya no es seguro, ¿no? Fue retirada del mercado, por lo tanto ya no es legal, y también es doping positivo. Entonces, eso es lo que tengo que preguntarme, tengo que agregar la categoría de doping positivo, efectivo, seguro, legal, permitido o prohibido. Esto es del 2019, una declaración de Scott Gottlieb, comisionado de la FDA, sobre los nuevos esfuerzos de la dependencia por reforzar el control de los suplementos dietéticos, modernizando y reformando la supervisión de la FDA. Recuerda, o sea, la FDA, de una manera que en el pasado dijo que se pueden vender sin revisión de efectividad, se ha dado cuenta que va a tener que tener un marco
regulatorio que es mucho mayor. Vemos que en deportes de fuerza y potencia, si miramos ahora específicamente al deporte, hay necesidad de aumentar en fuerza y masa muscular, ¿está claro? Si vemos ahí, creatina y proteínas, ¿cierto? Son suplementos que tienen efectividad en el incremento de la fuerza y la masa muscular. Pero aquí es donde está esta línea, digamos, de lo prohibido. En este caso, la testosterona y la hormona del crecimiento hacen lo mismo y en mucha mayor magnitud, pero son prohibidos. Entonces aquí tú tienes que muchas veces es la decisión del deportista de pasar de esto a hacer trampa. Hay que tener en consideración que aquí no solamente hay un riesgo, hay una sustancia prohibida que va a considerarse doping, sino que también existe un riesgo a la salud. Si miramos los deportes de duración, hay necesidad de aumentar el transporte de oxígeno, el transporte y consumo de oxígeno, combatir la acidosis también son elementos que se buscan para retrasar la fatiga o mantener incrementar el rendimiento. Acá tenemos jugo de betarraga, betalanina, ¿cierto?, que tienen cierta evidencia favorable en función de lo que un deporte de naturaleza aeróbico pudiese requerir en torno a lo que miramos anteriormente. Pero tienes evidentemente la parte prohibida, la parte farmacológica. Recuerda, un fármaco siempre va a funcionar porque está desarrollado, primero que nada, bajo un criterio de efectividad. La eritropoyetina o el SERA, ¿cierto?, que es una forma, digamos, posterior a lo que es la eritropoyetina, pero buscan lo mismo finalmente, incrementar la capacidad de transporte de oxígeno. Aquí, si miramos la prevalencia, conocimiento y actitudes en relación al uso de deportes entre jóvenes atletas, vemos que en general se le asigna, digamos, importancia, y muy importante en el total, lo utilizan para el rendimiento atlético, para la recuperación y para la salud, pero podemos ver que en las fuentes de recomendación, el entrenador, internet, en este caso, y el nutricionista, el médico o la información científica no aparecen dentro de lo que esto ocurre. Entonces, ¿dónde está el riesgo? El riesgo está en internet, el riesgo puede estar en el entrenador que desconoce esto, ¿no es cierto?, lo que la comunidad científica indica. El riesgo puede estar en el entrenador que desconoce no solo si es efectivo o no, que desconozca el hecho de que la sustancia es prohibida o no. Por lo tanto, esto se combate fundamentalmente con información sobre efectividad, que esa es una información que emana desde nuestro mundo, el mundo científico, la efectividad de los suplementos en función de lo que se busca como objetivo, pero lo prohibido o lo permitido emana, ¿cierto?, de la organización antidopaje, digamos, mundial, la Agencia Mundial Antidopaje o la WADA. Por lo tanto, tengo que tener claridad si es efectivo o no, y luego tengo que ver si es prohibido o no es prohibido, ¿no? En resumen, y para ir finalizando, existe una delgada línea entre lo permitido y prohibido en cuanto a la ergogenia en el deporte. La principal diferencia y por ende riesgo para caer en lo prohibido es la eficacia comprobada de sustancias que en su mayoría son fármacos con años de investigación que avalan su eficacia. Es así, o sea, evidentemente, eritropoyetina, o sea, mejor dicho, jugo de betarraga nunca le va a ganar a eritropoyetina. Entonces, ese es un riesgo, es una tentación del dopaje intencionado. En cambio, los suplementos en su mayoría no son desarrollados en base a criterios de efectividad ni el fruto de investigaciones que los avalen. Las investigaciones se realizan después por grupos que en definitiva van preguntando, o sea, como científicos del deporte de pronto nos preguntan, ¿y esto es efectivo o no es efectivo? Y si tú ves que no hay suficiente evidencia, bueno, como científico e investigador, pues, y montas una investigación para ver si es efectivo lo que está apareciendo en el mercado. Ha sido la ciencia con productos existentes y ya en el mercado que han ido demostrando si son efectivos o no. Debido a que en su mayoría los atletas consumen suplementos por recomendación de cercanos y no necesariamente de equipos de apoyo profesionales, existe una alta posibilidad de incurrir en doping no intencionado. Contaminación,
¿cierto? Desconocimiento que la lista de sustancias prohibidas este año lo incluye, etc. Los atletas que contemplan el uso de suplementos deben tener en consideración su eficacia, costo, riesgos a la salud y al rendimiento, además del potencial de doping positivo. Esto es el Consenso de Nutrición Deportiva del Comité Olímpico Internacional, publicado el año 2018. Y por último, las reglas de quien, digamos, dirigió este consenso, Ron Mogan, acerca de los suplementos dietarios para los atletas. El doctor Mogan dice, si funciona, probablemente está prohibido. Si no está prohibido, probablemente no funciona. Dice, aunque pueden haber algunas excepciones. Muchas gracias por su atención. Estoy ahora abierto a las inquietudes que pudiesen tener para responderlas. Gracias, Jorge, por tu excelente presentación, muy clarita. Siempre he valorado la capacidad que tienes tú de poder agarrar tópicos que a veces son complejos y explicarlos de manera sencilla y fáciles de entender. Así que gracias nuevamente por estar aquí, por este tema que es muy importante, muy interesante. Así que aquí tenemos algunas preguntas. Comentarte que estos simposios están dirigidos principalmente a nuestros entrenadores y a nuestros cuerpos técnicos de Promesa Chile. Entonces, por ejemplo, muchos de esos deportistas son menores de edad. Entonces, Fernando Becker nos pregunta cuál es el procedimiento que debe darse en caso de positivos que se den en menores de edad, si tú tienes alguna opinión, alguna información sobre ese aspecto. Un menor de edad que da positivo, evidentemente va a ser, digamos, sancionado. Es así, en el fondo no hay el hecho de que por ser menor de edad no se va a ir a controlar, ¿no? Hoy día en el mundo hay un escándalo importante en Kenia, en África. En el último 2 años, probablemente más de 70 atletas, digamos, han sido sancionados y durante el mes pasado hay una cantidad de atletas, digamos, jóvenes, 14, 15 años, que han aparecido con sustancias prohibidas también, y están siendo sancionados. Por lo tanto, es evidentemente ahí donde hay que poner el énfasis en la parte de educación, ¿no? Y la educación muchas veces, en este caso, si bien hay que generársela al atleta, el atleta en instancia juvenil, en formación, tiene un grupo de apoyo que necesariamente lo va guiando, si está en formación. Por lo tanto, es mucho más importante que esta red de apoyo de profesionales estén formados, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con lo prohibido y no prohibido. Recuerda que la WADA no solamente establece que una sustancia es prohibida porque mejora el rendimiento, sino que también cuando las sustancias ponen en riesgo la salud de los atletas. Entonces, en base a eso, evidentemente que en la población, juvenil o infantil, eso cobra mayor importancia a las instancias de educación. Entonces, en términos de responsabilidad, ¿es lo mismo si es que es menor de edad o es adulto? Exactamente. Perfecto, gracias por esa respuesta. Andy Saavedra pregunta, ¿desde qué edad se sugiere el uso de suplementos? En general, eso también depende mucho del tipo de suplemento, porque uno puede pensar, en el fondo, que le puedes dar un suplemento o un extra de proteína, porque estás viendo que tal vez por los tiempos de entrenamiento, las distancias de traslados, etcétera, pudiese estar ahí sin ningún inconveniente. Sin embargo, no quiero dar una edad, porque no existe una edad, como cuando te preguntan, ¿a qué edad hay que comenzar a entrenar la fuerza? Va a depender de qué es lo que quieres hacer como entrenamiento de la fuerza. Entonces, en ese caso, Andy, yo te diría que ahí lo importante es recurrir, digamos, al especialista, digamos, en nutrición deportiva, en función de los antecedentes del deportista que tú quisieses suplementar, pero a lo mejor puedes tener, si eres entrenador, pudieses querer, digamos, has escuchado o has visto que otros deportistas se están suplementando, y ahí la idea no es decir, hay que suplementarlo, sino que hay que hacer una consulta, en este caso al médico del deporte, al nutricionista deportivo, para ver si amerita o no la suplementación.
porque puede perfectamente, uno dice, claro, la creatina mejora la fuerza, sí, pero cualquier niño, ¿no es cierto?, va mejorando la fuerza de un año a otro. Eso es una cosa que es natural. Entonces yo te diría que ahí es mucho más importante el hecho de apoyarse en el equipo profesional e ir construyendo una historia nutricional, médico-deportiva, ¿no es cierto?, fisiológica del deportista, para ver en qué minuto amerita o no amerita la suplementación. Perfecto, muy claro. Ricardo González pregunta si tienes información sobre qué efectos reales y positivos se han encontrado con el consumo de jugo de beterraga para pruebas aeróbicas. Sí, en general el jugo de beterraga, una de las cosas, digamos, porque aquí nuevamente, o sea, es la información que de pronto aparece por un hecho de... Se busca un fundamento que sea fisiológico, o sea, para incremento del rendimiento. Porque de alguna manera nadie... Esto no es como las espinacas, que no las quise poner porque en el fondo... pero no es como la espinaca de Popeye, que te comes la espinaca y Popeye se transformaba. O sea, tú vas a comer jugo de beterraga, o vas a comer beterraga y a lo más vas a orinar más rosáceo. Entonces, pero en la medida que se van analizando, y eso es algo que evidentemente es parte del desarrollo de la nutrición deportiva, en la medida que se van analizando diferentes compuestos, diferentes alimentos, se va viendo que son ricos en. Entonces, la beterraga es rico, ¿no es cierto?, en nitratos, y por lo tanto uno dice, ya, ¿qué hacen estos nitratos? Mira, estos nitratos lo que hacen, el óxido nítrico, que se descubre, ¿no es cierto?, por allá por el 2005, 2006, no, antes, en la década, fin de los 90. Y el óxido nítrico es un potente vasodilatador. Entonces, el asunto es, ¿podrá, primero que nada, el consumir más de esta sustancia aumentar los niveles de este vasodilatador? Y luego van a dar las dosis y encuentran que eso sí, en sangre aumentan los niveles. Perfecto. Por lo tanto, tienes que, si comer más beterraga, aumenta esta sustancia. Y luego hay que ver si esto mejora el rendimiento. Y la mejora del rendimiento, luego hay que ver por qué puede ser. Entonces, en el caso de los nitratos, fundamentalmente, lo que ha mostrado es digamos, una eficiencia durante las pruebas aeróbicas. Esto, en términos técnicos, querría decir que a la misma velocidad consumo menos oxígeno. Y eso es como un ahorro de combustible, finalmente, es como un ahorro de combustible. Por lo tanto, eso pudiese mejorar el rendimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde luego hay que ir a ver en los estudios qué tipo de prueba de rendimiento han puesto. Si es una prueba de rendimiento donde es una distancia y el que corre más rápido esa distancia, o si es una prueba de rendimiento donde te dicen el que se fatiga primero, digamos, sale de la prueba. O sea, ahí son diferentes diseños. Pero en este caso el jugo de beterraga también ha sido utilizado, por ejemplo, con resultados... cuando hablamos de jugo de beterraga estoy generalizando, ha sido utilizado también con resultados interesantes, por ejemplo en enfermedad vascular periférica, mejorando también el tiempo de desempeño. Entonces en sí tiene un fundamento fisiológico que pudiese digamos, mejorar el rendimiento. Luego de ahí hay que ver las dosis, los tiempos, si la suplementación es aguda, si la suplementación es crónica, y si es crónica cuánto tiempo, y ahí es donde, para realmente decir, sí, en esta prueba, en estos deportistas, esto funciona, tengo que ir a revisar la evidencia científica. Excelente, muy clara la respuesta. Entrenador Toro Totocha, espero haberlo dicho bien. Pregunta si existe algún listado con los suplementos estudiados para saber cuáles son seguros y cuáles derechamente no. No, porque, a ver, y en ese sentido la Agencia Mundial Antidopaje no, que es la que determina qué es prohibido y qué no. Está la lista de sustancias, pero no emite certificación de limpieza. En este caso, entonces no está.
el Instituto Australiano del Deporte te dice genéricamente, ¿no es cierto?, que por ejemplo, no sé, la cafeína es, digamos, una sustancia que tiene efecto ergogénico, pero luego si tú vas a conseguir un suplemento que tiene cafeína y tiene 3 o 4 elementos más, no sabes si esos 3 o 4 elementos son prohibidos o no. Muchas veces pasa que los deportistas cuando viajan por el mundo traen suplementos y que de pronto llegan hasta en otros idiomas. O sea, claro, ya la traducción del inglés al español puede ser, pero si te llega un suplemento en griego, en ruso, o sea, ¿qué capacidad, digamos, puedo tener yo de saber qué es lo que tiene? Entonces no existe eso, por eso hay que de alguna manera estar atentos a la lista declarada de sustancias. Y en el caso, digamos, de por ejemplo, la USADA en Estados Unidos, lo que hace es generar, digamos, una lista de suplementos, que es la Asociación Antidopaje de Estados Unidos, y te dice, este producto ha sido vinculado a contaminación. Entonces uno pudiese buscar ahí en algunos de los productos internacionales. En el caso de Chile, en la página de la Comisión Nacional de Control de Dopaje hay una lista de sustancias de medicamentos. En el fondo tú también podrás ver, digamos, por nombre de medicamento, por decir una cosa, y recuerda que no hay conflicto de interés, o sea, Tapsin, ¿está prohibido o no está prohibido? Entonces ahí vas a ver si acaso ese producto, porque hay varios, ¿no es cierto? Y a lo mejor te encontrarás con que alguno de ellos sí, ojo, que puede estar, digamos, bajo restricción. ¿Va? Con respecto a ese mismo punto que tocaste, muchas veces vemos, ¿cierto?, que hay deportistas que compran estos suplementos afuera, ¿cierto?, y que no sabemos cuál es su origen. En términos generales, ya sea en Chile o quizás a nivel internacional, ¿tenemos cómo saber, por ejemplo, qué laboratorios son más seguros en el sentido de no encontrar contaminación cruzada, o de saber precisamente que lo que ellos están rotulando es precisamente lo que hay? Mira, hay de alguna manera un intento por tener laboratorios que sean un poco más, como se dice, sello verde, pero eso todavía no es algo que esté absolutamente declarado, porque ¿cuál es el asunto? O sea, aquí hay un tema que evidentemente es complejo, porque yo podría declarar que lo que consumí era este producto de ese laboratorio, y cómo demuestras lo contrario. Entonces es por eso que cuando digamos, el demostrar que hubo una contaminación en un suplemento que no declaraba es difícil, porque yo tendría que tener el suplemento para que fuese analizado, tendría que conseguir el mismo suplemento del mismo lote, ¿no? Son del mismo lote, para ver que también está, y tendría que conseguir suplementos de otros lotes para ver si el caso no estaban contaminados y saber que ese lote venía contaminado y no otro. Entonces no es fácil, digamos, que una empresa pueda, o sea, la empresa podrá hacerlo, esto puede ser libre de doping, pero ¿quién finalmente, si tú vas a llegar con esa excusa porque apareció una sustancia prohibida, le van a decir, pero bueno, o sea, explíqueme igual cómo llegó esa sustancia a su cuerpo? Claro, ¿no? Que podría haber llegado por otro lado, precisamente. Podría haber llegado por otro lado, pero demuéstreme por qué en el fondo, por qué lado ha llegado. Entonces, es difícil establecer ello. Por eso, en general, dentro de las recomendaciones es ir a consumir, digamos, lo que está probadamente que funciona. Cuando te dicen, o sea, si hay nombres extraños, si hay números entre los nombres, si está Andolol, si está Olol, 17 Hecto, 4 Meta, o sea, en general esos nombres, o sea, esos nombres no es, digamos, no es proteína de suero leche, o sea, que tú sabes que hay que tener un poco cuidado con ello. Perfecto. Aminta Reyes pregunta si es que existe algún perfil y algunas características específicas o especiales en los deportistas a la hora de que ellos puedan necesitar suplementación. Bueno, Aminta, un gusto de saludarte. O sea, si entiendo la pregunta, o sea, el deportista, o sea, nosotros vemos que de alguna manera
hay necesidades o pudiesen haber necesidades de suplementación en ciertos deportes en función de qué. De que hay más desgaste, de que, por lo tanto, que es como decir, o sea, las necesidades de hidratación en un deportista de pruebas de fondo probablemente son muchísimo más importantes que en un deportista, ¿no es cierto?, que hace prueba, por ejemplo, en un jugador de ajedrez, o sea, si lo vemos en este caso, o sea, por lo tanto, ahí hay que ver, sin duda, que hay necesidades muchas veces que son distintas según el tipo de deporte. Y ahí lo que yo recomiendo, evidentemente, el nutricionista deportivo o el médico del deporte, quienes pueden, en definitiva, establecer. Puedes tener, uno dice, en la población femenina, en general puede ser prevalente las anemias, ¿no? Entonces, pero para eso habrá que hacer un estudio. Pero también en algunos otros deportes puede haber deportistas que estén en riesgo de anemia, o sea, pueden tener hemoglobinas normales, pero a lo mejor en el historial las ferritinas van bajando, entonces pudiesen requerir un manejo distinto. Entonces ahí, si tu rol es de entrenador o tu rol es de atleta, tengo que consultar con los especialistas, o sea, claramente es así. Ok. ¿Cuál es tu opinión del entrenamiento en altura, ¿cierto?, como un estimulante de posibles incrementos en la capacidad de transporte de oxígeno, por ejemplo, en niveles de hemoglobina? Porque hay algunos estudios que muestran que a veces, también dependiendo del nivel de entrenamiento, quizás el hecho de que este deportista ya haya llegado como a un consumo máximo de oxígeno, a veces ese proceso, ¿cierto?, esa estadía en altura ya no genera un cambio en el consumo de oxígeno, pero genera cambios en otras variables. Entonces, quiero saber tu opinión al respecto en términos fisiológicos, si es que hay alguna característica que tomar en cuenta de acuerdo a los objetivos que uno quiera lograr. Es que yo diría, y eso, o sea, hiciste una buena aclaración, que en definitiva es cuando dice, si tienes un deportista que tiene 80 ml por kilo de peso de consumo de oxígeno, o sea, ¿qué quieres lograr? ¿Que mejore su VO2 máximo? No. Lo que quieres lograr es que su velocidad de carrera sea más alta. Entonces, bajo esa perspectiva, fundamentalmente lo que uno vería son condicionantes de eficiencia. En ese caso, en las condicionantes de eficiencia es muy probable que la altura no vaya a ser benéfica en grupos de deportistas muy entrenados. Entonces, ahí es donde muchas veces las investigaciones, no es lo mismo investigar un grupo de sujetos que en el fondo sean de consumo máximo de oxígeno de 55 que investigar a los que son de 80. Entonces, yo lo que vería ahí, o sea, nadie duda que la altura tiene un efecto fisiológico sobre la capacidad de transporte de oxígeno, y el consumo máximo de oxígeno depende no solo de la incorporación de oxígeno, sino que del transporte y la utilización. Y en general el transporte y la utilización con la altura tienden a mejorar, una respuesta fisiológica que es normal. Pero como también tiene unas dependencias genéticas importantes, todo elemento, si en el fondo pretendo con un atleta que tiene muy alto consumo de oxígeno, que la estadía en altura va a hacer efecto en ello, probablemente no lo vaya a conseguir. Distinto es que este deportista pueda ir a altura porque va a competir en altura. Otro de los elementos también es que si tengo una estadía muy prolongada en altura, necesariamente voy a estar entrenando a menor intensidad que a nivel de mar, lo tengo que considerar. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, y también hay que ver si la altura es geográfica o es una altura simulada, si en el fondo si es una hipoxia normovárica o una hipoxia hipovárica, también es importante. Si va solo a entrenar en la altura, si va a dormir en la altura. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, la altura no es un elemento que uno descarte de plano, pero sí tiene que tener en consideración qué es lo que busca con ella, y el nivel, digamos, el grado de entrenamiento que tienen los atletas. En general, los modelos de entrenamiento en altura, ese, digamos, de duerme arriba, entrena abajo de mucho tiempo, también se han ido cuestionando en el tiempo. Perfecto. Pía Rodríguez pregunta si en términos de
de ya entrenamiento con niños, adolescentes, ¿cierto? En estos deportistas que están en crecimiento y que son de proyección, ¿qué tan importante sería la suplementación? En este caso quizás es privilegiar la alimentación y solo si es necesario generar una suplementación en este grupo, o finalmente también, dependiendo quizás de la disciplina deportiva, en niños o en adolescentes sí es necesario a esa altura una suplementación. Mira, claramente hábitos nutricionales sin suplementación es lo primero que hay que construir, porque también pasa una cosa que es práctica, o sea, en general tú vas a tener mucha menos posibilidad, a no ser, digamos, lo que hablamos de algunos elementos con carne, pero ya están súper identificados, que con los alimentos no caigas, digamos, en algo que es prohibido. Con el suplemento tienes esa duda. Por lo tanto, y antes de iniciar una dependencia temprana, que pudiese llegar a ser una dependencia del deportista, que si no está consumiendo el suplemento cree, digamos, que no está haciendo las cosas bien, lo que hay que hacer es claramente una buena educación nutricional. O sea, es importante desde el inicio de la formación deportiva que exista, digamos, este profesional. Entonces, eso es algo que tiene que entender el sistema en general, porque no solamente poner, digamos, un buen entrenador, sino que hay que poner los profesionales de apoyo. O sea, porque de lo contrario nos encontramos que cuando el deportista llega a un nivel de rendimiento ya interesante y te das cuenta que viene con a lo mejor una serie de déficits para atrás. O sea, entonces, yo no sería partidario de la suplementación temprana, si es que, en fondo, no he acotado a la primera hora. El peldaño primero es alimentación, en este caso. Entonces, ¿por qué voy a pasar al peldaño de suplementación si no tengo un buen desarrollo de alimentación, si tengo buenos accesos? Y evidentemente, además, el costo es mucho menor. Sí, tocabas de tocar un punto que es súper importante para nosotros en estos momentos, que queremos ir fortaleciendo, y es cómo nosotros también desde la Unidad de Ciencias apoyamos, ¿cierto?, lo que es la identificación y el desarrollo del talento deportivo, para que cuando ya lleguen a la punta de la pirámide, como tú dices, no encontrarnos con ciertas deficiencias que pudimos haber controlado en un punto anterior. Última pregunta, Jorge, porque estamos llegando ya a la hora. Pongámonos en un caso hipotético que ya tenemos dos deportistas ya adultos, desarrollados, en la misma disciplina deportiva. ¿Cuál es el efecto, o si es que tiene algún efecto o no, en este caso, desde tu punto de vista y también como fisiólogo, el sexo? Finalmente, el sexo es también una determinante a la hora de poder discriminar qué suplemento o las dosis, por ejemplo, de esos suplementos deportivos o esas ayudas ergogénicas. Sí, ahora, por ejemplo, si uno ve, normalmente tú dices ya, en el caso de la mujer, siempre está en torno a la parte de suplementación, la parte de fierro, digamos, bueno, las posibilidades, digamos, de anemes que pueden desarrollar. Pero yo me he encontrado con deportistas, hombres, con ferritinas de 20, o sea, entonces, de alguna manera, uno puede tener esa idea de plano, pero si no o sea, el asunto es no suplementar por suplementar. O sea, la suplementación tiene que obedecer a algo. Y en el caso de diferencia, cuando los suplementos se establecen por kilo de peso, evidentemente, o sea, puede haber una diferencia en la cantidad que vas a consumir. Yo te diría que en ese sentido es importante hacer el diagnóstico nutricional. Y para el diagnóstico nutricional, evidentemente, la persona idónea es el nutricionista. Para ver las partes que pueden ser carenciales, eso se comprueba con un examen de laboratorio. Entonces, la vinculación entre el médico del deporte, el nutricionista, es clave desde ese punto de vista, y ahí apuntas a individualizar la suplementación, que es fundamental, si es individualizar la suplementación. Perfecto. Jorge, muchas gracias por tu presentación, por haber aceptado, ¿cierto?, estar aquí. Te pido que nos puedas dejar algunas palabras de cierre a todos los entrenamientos y entrenadores y cuerpos técnicos que nos están observando a nivel nacional. Bueno, muchas gracias, Hugo, por la invitación. Sin duda, tu
Tú sabes que tengo mucho cariño en relación a lo que son tanto las ciencias del deporte como tiene que ver, digamos, nuestro centro de alto rendimiento, del que fui parte durante muchos años, y en general el hecho de generar estas instancias de divulgación de información, ¿no es cierto? Y que es parte de la formación continua de entrenadores, ¿no es cierto?, de profesionales de apoyo que muchas veces no tienen la posibilidad de venir a conversar con el profesional en primera línea, o están en regiones o están en otros países, ¿no es cierto? Es fundamental. Entonces yo felicito la instancia, quedo, digamos, gratamente satisfecho en función de lo que se ha generado. Las preguntas me han parecido muy pertinentes y para lo que estimen conveniente también está mi correo electrónico abajo, así que muchas gracias, digamos, por todo y felicitaciones. Gracias, Jorge, que esté muy bien y estamos en contacto. Vale, chao, muy bien. Chao. Bien, bueno, hemos terminado esta intensa tercera jornada. Gracias a todos por haber participado nuevamente de este día. Recuerden que mañana empezamos desde temprano, ¿cierto? Nuestra última jornada de nuestro segundo simposio de Ciencias Aplicadas al Deporte, desde las 9 de la mañana. Eso, nada más que agradecer nuevamente por la participación, por los saludos y espero que lo hayan disfrutado. Que estén muy bien.